Es un honor presentar a Celeste González de la Universidad de Sarmiento y Instituto Argentino de Matemática, que nos va a hablar de algunos resultados sobre la partición polar propia de operadores de espacios. Bueno, gracias. Voy a contarles parte del trabajo que hicimos con Jacqueline Fonsi y en el que estuvimos estudiando para las particiones. O sea, la idea fue extender al contexto de operadores algo que hemos trabajado ya con Laura Alves, con las particiones de matrices y procesos, la convergencia de procesos iterativos. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, eh, no, pero todo, ¿no? Este, para poner un poquito en contexto, si uno tiene la definición inicial de partición de una matriz, comenzó para matrices inversibles, que se dice que una partición, que esta descomposición es una partición de esa matriz inversible T, si la matriz U también es inversible. Y Varga introdujo esta noción de particiones para aproximar en el caso de una ecuación de unos vectores, así, a la única solución de esa ecuación de x igual a w. Para eso definió este proceso iterativo, en el cual intervienen las matrices de la partición, y probó que ese proceso iterativo converge para todo x0 inicial, si solo si el radio espectral de la inversa de u por b es menor que 1. Y en caso de que converja, converge a la única solución de esa ecuación de x igual a 1. Después, más adelante, Berman y Plenus extendieron esa noción de particiones ya no considerando matrices inversibles, sino considerando matrices rectangulares. En un ratito voy a mencionar también por qué trabajan ellos con coeficientes reales. Y bueno, entonces en esa extensión llamaron una partición propia de T, de una matriz rectangular, a una composición del tipo U menos B, donde la condición que se le pide a U es que su rango y su núcleo coinciden con el núcleo. Y ellos probaron entonces, usaron esta noción de partición propia para aproximar a la solución de cuadrados mínimos, o mínima norma de esa ecuación de x igual a w, mediante el proceso iterativo, que es como el que usó Varga, simplemente cambiando la inversa ahora por la Multiple-Rhodes de U. Y ahí Berman y Plenus probaron que ese proceso iterativo también converge para todo x0 inicial, si solo si el radio espectral de Dagger B es menor que 1, y que en tal caso, cuando converge a la solución de mínimos cuadrados por mínima norma de la ecuación de x igual a w, que es esa solución es de Dagger, la inversa de t por w. Bueno, en una charla que di hace un tiempo también acá, hablé de algo de lo que hicimos con Laura en el contexto de matrices, que fue extender esta noción o usar, no extender, sino usar esta noción de particiones propias para aproximar soluciones reducidas de ecuaciones matriciales del tipo Tx igual a W. Entonces, si uno tiene una ecuación matricial de x igual a w, que sea soluble, o sea que el rango de w esté contenido en el rango de t, y tiene un subespacio m que complementa de forma directa el núcleo de t, sí. ¿Qué pasa en la ambulancia si todavía Ah, que pase la ambulancia, perdón. Entonces, que usamos la noción esta de partición propia para aproximar soluciones reducidas de una ecuación matricial del tipo Tx igual a W. Entonces, lo que hacíamos es considerar una ecuación soluble, es decir, que el rango de W esté contenido en el de T, y si tenemos un complemento M para el núcleo de T, que sea un complemento directo,
y consideramos una partición propia de la matriz T, ¿cómo vamos a construir el método iterativo? Y el método iterativo lo construimos de esta manera. Vamos a tomar, a ver, antes de decir quiénes son I sub m y z sub m, consideramos estas dos ecuaciones, UI igual B y UZ igual W. Las dos ecuaciones son solubles porque tanto el rango de B, como el de W están contenidos en el rango de U, que coincide con el rango T. Y entonces, para esas ecuaciones consideramos la solución reducida para el subespacio M. Está garantizada por el teorema de Douglas. ¿Cuál es esa solución reducida? Es la única solución que tiene rango contenido en el subespacio M. Entonces construimos el método iterativo de esta manera, que lo llamamos este proceso iterativo para M, de la partición propia, asociado a la partición propia T igual a menos B, con respecto a W. Y probamos en ese momento que se... Ah, no, perdón, todavía no hay nada de la convergencia. Lo que sí menciono acá es que este proceso iterativo extiende el que consideraron Berman y Plemons, porque si uno toma acá la solución como el I sub M, a ver, si tomo el M como el complemento, como el ortogonal del núcleo de T, o sea, el complemento ortogonal del núcleo de T, entonces el I sub M es este operador que está acá, y el Z sub M es el UDAG. Y entonces este proceso iterativo es una extensión de la idea de Berman. Y con Laura probamos que este método iterativo converge si solo si el radio espectral de I sub m es menor que 1. Y probamos también que si converge, si uno considera fija, o sea, partimos de un m, este complemento directo del núcleo de T, si converge para alguno, o sea, converge para cualquier método iterativo, donde, o sea, donde a medida que vayamos cambiando este complemento directo. Y entonces podemos decir finalmente que analizar la convergencia, digamos, otra vez con el radio espectral de Udall-Verbeer. ¿Sí? O sea, que lo que nos va a interesar es mirar cuándo el radio espectral de Udall-Verbeer es menor que 1. En los tres casos, o sea, en los tres casos es en lo que planteó Vargas, lo que plantearon Berman y Plemons y lo que estudiamos con Laura, lo que uno trata de buscar es condiciones sobre las matrices, lo que se trató de buscar es condiciones sobre las matrices U y B que permitan garantizar la convergencia del método iterativo, es decir, el radio espectral sea menor que 1, esto en el caso de la matriz inversible, esto en el caso de las particiones propias, y también obtener resultados que comparen la rapidez de convergencia del método para diferentes particiones, es decir, porque de alguna manera este radio espectral lo que está midiendo, además de la convergencia, es qué tan rápido converge. A medida que es más chico que 1, la convergencia es más rápida. Entonces lo que uno quiere comparar son estos radios espectrales para analizar la convergencia, la rapidez de convergencia. Bueno, algunos resultados que hay de estas condiciones que garantizan la convergencia del método y que comparan la velocidad de convergencia. Vargas lo que hizo fue considerar, dijimos, T inversible, una partición, y la condición suficiente que obtuvo es que si la inversa de T es definida positiva, este símbolo significa el definido positivo de matrices no negativas, o sea que todos los elementos sean mayores estrictos que 0, en ese caso de la inversa. Entonces, de las entradas, claro, que los elementos de T sean todos positivos estrictos. Que en ese caso, bueno, el radio espectral de Udall-Verbeer es menor que 1 y además está dado por esta forma. Y probó también un resultado de comparación. Dijo, bueno, si tenemos dos particiones, U1, B1, y otra partición U2 menos B2 de T,
particiones regulares, cuando dice particiones regulares es particiones regulares es que además el U1 y el U2 sean, y en este caso también partición regular, no lo dije, es que el U sea definido positivo. Otra vez, la definición de positivo que consideran es la de todos los elementos positivos, y por eso es que ellos necesitan trabajar con matrices de coeficientes reales, ¿sí? Porque están trabajando con eso. Entonces, bajo esas hipótesis, dijeron, bueno, si U2 es mayor que 1, vale esta desigualdad entre los radios espectrales, y si la inversa de T es mayor estricta que 0 y U2 es mayor estricto que 1, entonces vale esta. No, no estoy viendo bien. Digamos, cuando son distintas matrices, la desigualdad es estricta, eso es lo que estoy diciendo. Bueno, sí. Podría pensar que el libro es medio parecido al Bueno, eso es a lo que voy a ir después cuando empezamos a buscar U's especiales, digamos. Sí, por ahora, porque en el fondo de esas cosas que deberíamos mostrar ese chiquitito, me imagino que no lo que ese chiquitito, y tú parece mucho al tiempo, que es un poco mejor que el tiempo, por la razón, total, el tiempo. sí, o sea, esencialmente esto sirve cuando... Claro. No, claro, el inverso tiene el rasgo positivo en principio. En realidad también esto sirve cuando resolver la ecuación U x igual es más fácil que resolver ¿sí? Porque la otra ecuación, porque uno está tomando una solución de la ecuación, una solución particular de la ecuación X igual. Bueno, Song probó en el 2002 también para matrices inversibles y también considerando este orden de positividad, considerando todas las entradas positivas de la matriz, que si uno tiene una matriz T inversible, una partición de T, y pide esta condición, que U a la menos 1b sea positiva, y eso lo llaman ser no negativo del primer tipo, entonces la convergencia del proceso iterativo es equivalente a estas condiciones que están acá. O sea, entre las condiciones equivalentes prueba tener una fórmula para esta radio espectral, que esta inversa sea estrictamente positiva, que tenga esta desigualdad entre estos estratos. Por ahora solo para matrices. Sí. Y probó un resultado de comparación, si tienen dos particiones no negativas del primer tipo, o sea que lo que voy a pedir es que U a la menos 1 B1 sea positivo y U2 a la menos 1 B2 sea positivo. Y convergentes, es decir, que los radios espectrales para cada una de ellas sean menores que 1. Entonces, si se tiene esta condición, o bien esta otra condición, vale esta desigualdad de los radios espectrales. O sea que la partición asociada al 1B1 es más rápida que la asociada al 2. Y bueno, después esta otra condición, y ahí también dio una comparación entre los métodos. Naven, en el 96, cambió la noción de orden para considerar. Ahora, la noción de positividad que aparece acá es la dada por el orden de Velocman para matrices hermitianas. Eso le permitió trabajar con matrices con entradas complejas, pero siguió trabajando con matrices inversibles y probó que si uno tiene una partición
con la propiedad de que el B sea estrictamente positivo, entonces la partición es secundaria. Y dio también un resultado de comparación para dos particiones diferentes de T, que es esta. Por otro lado, Klimen y Perea también trabajaron con matrices con trabas complejas y con esta noción de orden definido por el orden de Loebner, pero también con la T inversible, y dieron también ellos un resultado de convergencia, este que está acá, y también una noción de comparación, un resultado de comparación entre dos particiones diferentes que cumplan esta condición. Lo llamativo siempre es que en el caso en los casos matriciales, las pruebas que usaban, en el caso, por ejemplo, de Varga o de Lemos, que usaban esta noción de positividad de matrices no negativas, trabajan mucho con la teoría de Perron-Froben, porque agarran un autovector positivo, y el autovector que tiene todas las positivas, y trabajan con eso. Acá obviamente eso no lo puedo garantizar, el autovector con trabas positivas, pero aún así las cuentas son similares, digamos, como que no hay mucha variación en la idea de la administración en general. Bueno, después viene algo de lo que hicieron Berman y Plemos, que, como dije antes, ellos trabajaron con matrices rectangulares, o sea, ya no tenían la noción de que T es inversible, trabajaron con una partición propia de T, y probaron cosas parecidas a las que tenían hasta ese momento Varga, pero lo que hicieron ellos fue considerar como la noción de positividad definida sobre conos completos de R. Bueno, entonces probaron no por si usan un resultado de comparación de ellos, pero no. Un cono completo de RR es un cono que satisface todas estas condiciones. O sea, que extiende en ese sentido la noción de considerar matrices semidefinidas positivas que había hecho. Extendió en dos sentidos, ¿no? De no considerar inversibilidad y de considerar el orden. Después, comento un poco lo que habíamos hecho con Laura en ese momento, que trabajábamos, dije antes, con el método iterativo para aproximar soluciones reducidas de la ecuación matricial, y probamos que si uno tiene una partición propia, entonces esencialmente lo que estamos diciendo es que esta condición de ADR sea positiva. Nosotros siempre trabajamos con el orden de matrices asociado al orden del orden, ¿sí? Con la relación de positividad con el orden del orden. Entonces, esta condición nos permite garantizar la convergencia del método y también esta fórmula para el vector. Sí. La igualdad vale porque sí, y la equivalencia cuando vale como parte de la. No, vale porque sí, y también puedes probar la formulita de. Sí. Y probamos bueno, y y vimos también este otro resultado en ese momento, que las condiciones son del estilo de las que tenían el resultado de SOM del año 91, pero donde ellos trabajaban con este orden de no negatividad, y también del estilo de las de Klimen y Perea, donde ellos trabajaron con el orden de Loebner, pero pedían inversibilidad de matrices. Vimos también resultados de comparación de la convergencia del método, que también son comparables son similares a los resultados que probó SOM
eh, a los resultados de comparación de SOM. Lo que pasa es que acá nosotros, por ejemplo, tuvimos que pedir en ese momento esa condición extra de igualdad de los núcleos que no como que la necesitábamos para poder obtener el resultado. Bueno, entonces, con Guillermina lo que quisimos hacer fue extender esta noción de particiones y tratar de aplicarlo para resolver ecuaciones de operadores de tipo Tx igual W y aproximar otra vez soluciones reducidas de estas ecuaciones. Lo que hicimos fue otra vez considerar una ecuación de tipo Tx igual W soluble, es decir, que el rango W esté contenido en el de T, y M un complemento directo para el núcleo de T. Entonces sabemos que hay existencia de esta única solución X sub M que tiene el rango contenido en M, está garantizada por el teorema de Douglas, y nosotros lo que queremos es aproximarla con un método iterativo. Para eso consideramos el método iterativo definido de la misma manera que trabajamos con Laura, y vale, la demostración es casi igual a la de división infinita, que este método iterativo converge, sí, solo sí, para espectral menor que 1, y que si converge para algún m, converge para todos los complementos directos, y entonces nos vamos a concentrar en mirar esta condición, cuando el radio espectral de W es menor que 1. Bueno, entonces acá tenemos el primer resultado, que da una condición suficiente de convergencia. Vamos a trabajar con operadores de rango cerrado de una partición propia, T igual a menos B, una partición de T. Y lo que tenemos, lo que probamos es que si UDAGR es positivo, entonces la partición propia de T converge, y además vale otra vez esta formulita del radio. Acá tengo que hacer la aclaración, porque si no estaría siendo honesta. Con Guillermina lo probamos primero con esta condición, que UDAGR sea positivo y además compacto. Y preparando la charla, hablando un poco de este resultado con ella, estaba Santiago ahí dando vueltas y todo. Y entonces nos sugirió que a él le parecía que la condición de compacidad se podía hacer. Y nos dijo, bueno, la definición de compacidad se puede sacar porque hay cosas como el operador es positivo, hay cosas con el espectro aproximado que pueden solucionar, y bueno, esta es la idea de la demostración de este resultado. Inicialmente lo que se prueba es que este operador UDAGR es positivo, sí, solo sí, el UDAGR es positivo. Y entonces, bueno, por un lado, después, que si uno toma un lambda en el espectro aproximado de TDAGB, ese lambda está ahí, sí, solo sí, lambda sobre 1 más lambda está en el espectro aproximado de TDAGB. O sea que todos los elementos del espectro aproximado cumplen esa relación. Entonces, arrancamos mirando esto, el radio espectral de UDAGB, uno sabe que es el supremo de digo lambda ahora porque estamos suponiendo que UDAGB es positivo, ¿no? Así que no les tomo módulo. Tomar ese supremo es lo mismo que tomar el supremo sobre la frontera del espectro, sobre el borde. Ahora, como el operador es positivo, lo que vale es que la frontera está contenida la frontera del espectro está contenida en el espectro aproximado, y no, perdón. La frontera del espectro está contenida en el espectro aproximado siempre, y como el operador es definido positivo, lo que ocurre es que el espectro aproximado está contenido en el espectro del operador, así que es lo mismo entonces que tomar el supremo del lambda acá, en el espectro aproximado de UDAGR, y entonces tomar este supremo
es como tomar el supremo de lambda sobre 1 más lambda, con los lambda en el espectro aproximado del TW, que otra vez por lo mismo, es lo mismo que tomar el supremo de los lambda sobre el espectro del TW. Y ese supremo se alcanza cuando lambda es el radio espectral. O sea que otra vez podemos tener ahora en el caso de operadores una condición suficiente de convergencia y la misma fórmula de, del radio espectral de Darwin. Sí. Si hay realmente una luz Sí, bueno, inicialmente yo varias cosas me las pregunté cuando preparaba la charla, ¿por qué pedimos tanto rango cerrado? Bueno, ahora cuando hable de la descomposición polar, ahí sí se va a ver que pedimos rango cerrado. Hay algunas fórmulas que uno usa para el Dagger en el medio, que aparece, que necesitamos sí que tenga radio cerrado, porque si no, quizás valgan algunos resultados sin tener radio cerrado. Pero la verdad que no lo pensamos bien. Lo que seguro es que no van a valer así nomás algunas igualdades del Lamour-Penrose y quizás lo que haya que hacer es algunas restricciones en el dominio y demás para que valga. Creo que en algunos casos sí se puede obviar la corrección de rango cerrado. No, sí. ¿Qué? No, en general, digamos que no es necesario a veces, creo que no es necesario en todos los casos pedir rango cerrado. Pero la verdad que tengo que repasar. Lo que pasa es que el T-Dagger B te queda acotado igual, porque el rango de B está contenido en el de T. O sea que en ese aspecto no es problema, pero a veces en el medio uno usa algunas fórmulas del T-Dagger que sí necesitas que aparece el U-Dagger multiplicando a la derecha, entonces uno necesita que sea acotado. Pero en cualquier caso, en este enunciado B puede marcar. No pedimos nada del rango. Solo lo U y T. Exacto. El rango de B se tiene. Bueno, y entonces, siguiendo una idea que habíamos empezado a trabajar con Laura, era esta de proponer particiones particulares, ejemplos de particiones, a ver cómo funcionaba. Entonces, usamos una partición generada a partir de la descomposición polar del operador T. La descomposición polar es U sub T, que es en simetría, la única simetría parcial con un núcleo igual al núcleo de T, el módulo T, bueno, la raíz cuadrada de estrella T, esa es la descomposición polar de T. Y entonces, en ese caso queda que en el caso del rango de que T tenga rango cerrado, el rango de esta simetría parcial también tiene un rango de T, entonces puede usarlo, esa descomposición, como una partición de T, la llamamos partición polar. Lo que pudimos probar acá es caracterizar la convergencia del método iterativo para el caso de esta partición particular. O sea que lo que probamos esencialmente es que la partición polar, bueno, a ver, ¿cuál es la ventaja de trabajar con esta isometría parcial? Que ahora la Lamour-Penrose es la punta de T. O sea que soluciona algunas cosas. Y entonces lo que probamos es que la convergencia del método, o sea que esta rosa menor que 1 es equivalente a que la norma de la diferencia de un sub T menos T sea menor que 1, que la norma de la proyección ortogonal al rango de T estrella, en ese módulo de T, sea menor que 1, o bien que el operador T tenga norma estrictamente menor que 2. Quiero comentar un poquito si rápido la idea de esta demostración. Por un lado esto es así, cuando hago la cuenta U sub T estrella B, me queda este operador que es acá adjunto. Entonces, en ese caso, el radio espectral
coincide con la norma, que la norma es esta diferencia y que generalmente la puedo escribir así. Por lo tanto, la equivalencia de 1, 2 y 3 sale de estas igualdades. Y para la equivalencia de 2 con 4, que es que esta norma sea menor que 1, o que la norma del t sea estrictamente menor que 2, usamos un resultado de Barno, está en un trabajo del año 2021, un trabajo donde trabaja sobre una conjetura de Vecta, y usamos un resultado de él donde caracteriza la norma de esta diferencia de sub t menos t, que probó que esa norma es el máximo de 1 menos el módulo reducido de t, o sea, el máximo entre 1 menos el módulo reducido de t y la norma de t menos 1. Y en este caso, esa equivalencia entonces a nuestra de 2 y 0 y 4 sale porque como estamos con rango cerrado, el gamma de t es positivo, y entonces esto siempre es menor que 1, y entonces finalmente decidimos que la norma es menor que 1, si es cierto menor que 1, si es cierto la norma de t. O sea que el trabajo fuerte de estos resultados de ese trabajo, sin saber. Nosotros lo usamos, lo estamos usando. Bueno, y acá quería contar, por ejemplo, un ejemplo para usar esto de las aproximaciones de los métodos iterativos, que por ejemplo podríamos usarlo para calcular aproximaciones simétricas de marcos. Cuento rápidamente cómo podríamos pensar. Si uno tiene un marco en un espacio de Hilbert, un marco para un subespacio, es una sucesión que subí, es un marco para un subespacio de H. Si solo sí se cumple estas desigualdades para todo X en S. Se dice que el marco es ajustado y normalizado si las constantes A y B son iguales a 1. Por otro lado, si tienen un marco F sub I para S, para su espacio S, y un marco F sub I para su espacio T, esos marcos se dicen débilmente similares y están relacionados de esta manera con un operador inversible y acotado T que va de su espacio S. Y una aproximación simétrica de un marco es un marco ajustado y normalizado de sub I que cumple esta desigualdad para todo marco ajustado débilmente similar al marco. Y siempre que la suma es del lado derecho. En un trabajo de Frank, Paulsen y Bali, ellos probaron, por ejemplo, cuando uno puede encontrar una aproximación simétrica para un marco, y probaron que si esta diferencia, la diferencia de P sub F estrella en el módulo de F, donde F es el operador de síntesis asociado al marco, si esa diferencia es un operador de Hilbert-Schmidt, entonces se puede hallar una aproximación simétrica de ese marco, y la aproximación simétrica está dada por el marco U sub F de sub I, donde U sub F es la simetría parcial de la decomposición polar. Bueno, entonces nosotros queríamos mostrar cómo usarlo, por ejemplo, para este caso. Si uno tiene el adjunto de la isometría parcial de la decomposición polar, es la solución reducida de esta ecuación. Solución reducida de Douglas, es decir, cuando uno considera como complemento, en este caso del núcleo de F, el complemento ortogonal. Y entonces podemos tomar una partición para F, vamos a elegir la partición polar. Ahora, como el F, como el módulo de F es un operador positivo, la isometría parcial es la decomposición polar, es esa proyección. Y entonces
lo que podemos decir es que si tenemos esta condición que garantiza la existencia de la isometría de las aproximaciones simétricas, y pedimos también que esta norma de operadores sea menor que 1, entonces lo que podemos hacer es aproximar el adjunto de esas aproximaciones simétricas con este método. O sea, es como mostrar en un caso particular cómo podemos usar esta situación. Bueno, por otro lado, para trabajar con resultados de comparación de convergencias, trabajamos no solo con el orden del orden, sino con otros órdenes, que son el orden estrella, el orden menos y el orden Sharp de operadores, que se definen de esta manera. Dados dos operadores S y T, se dice que S es menor o igual que T respecto al orden estrella, si a S lo puedo escribir como una proyección ortogonal por T y al S estrella como otra proyección ortogonal por T estrella. Y la proyección P1, si eso pasa, uno podría tomar la proyección P1 como la proyección a S, al rango de S, o la clausura, perdón, del rango de S, y al P sub 2 como la proyección a la clausura del rango de S. Por otro lado, uno dice que se dice que S y T están relacionados con el orden menos, si valen estas relaciones donde ahora Q sub 1 y Q sub 2 son proyecciones oblicuas, es decir, no necesariamente ortogonales, que satisfacen que el rango de Q1 es la clausura del rango de S y que el rango de Q2 es la clausura del rango de S. Y por otro lado, el orden Sharp entre operadores, se dice que S es menor o igual que Sharp que T, si son iguales o bien si S lo puedo escribir como Q por T y es lo mismo que T por Q, donde Q es esto. O sea, acá lo que me faltó escribir, perdón, es que estos operadores tienen que ser lo que se llaman split operadores, o sea que el rango y el núcleo del operador descompongan del S, en este caso, descomponga a todo el espacio. Y en un trabajo de Guillermina, de Alejandra y no recuerdo el nombre. Lo que probaron es eh, esta equivalencia para el orden estrella y para el orden menos, las equivalencias en descomposición de rangos de operadores. Eso lo vamos a mencionar ahora en lo que sigue, en algunos ejemplos. Bueno, entonces, lo que probamos es lo siguiente, que si tenemos dos operadores S y T de rangos cerrados, S y T de rangos cerrados, y que S sea menor o igual que estrella que T, y si tomamos la partición polar de T, y la partición polar de T converge, entonces lo que ocurre es que la partición polar de S converge. Además vale esta desigualdad entre los radios espectrales, o sea que en ese caso la partición de S es rápida que la de T. Pero además, lo que probamos es que la partición polar propia de S está inducida por esta. Y esencialmente digo, esta condición de orden, ahora lo digo, ¿no? Pero esta condición de orden es que S lo puedo escribir como la proyección ortogonal a S por T. Y entonces, si acá saco el P sub S a la derecha, me queda P sub S por T, queda inducida la partición polar propia de S a través de la partición polar propia de T. Bueno, la idea de esa demostración es la siguiente, que como S es menor o igual que T estrella, entonces vale esta factorización. Entonces, en la norma de S, la norma de P sub S por T,
finalmente es menor o igual que la norma de T, y como sabemos que la norma de la partición polar de T converge, esta norma es menor estricta que 2, con lo cual, por la caracterización de antes, tenemos garantizada que esa partición polar converge. Por otro lado, si S es menor o igual que T estrella, este orden que estudiaron en operadores, Demetrio, Jorge, Irene Muconi, ay, no sabe el nombre. El trabajo que fue sobre orden estrella. Bueno, la cuarta autora. Sí, sí. Cristina Cano, perdón. Es mayor, sí, ya no estoy hablando. ¿Quién? Cristina Cano. Bueno, en ese trabajo probaron que si dos operadores están relacionados con el orden estrella, entonces los factores polares también están relacionados, es decir, el módulo, y después vamos a ver que las isometrías parciales también. Pero entonces los módulos de S y de T están relacionados y entonces vale esta factorización. El módulo de S lo podemos escribir como la proyección a la clausura del rango de S estrellas por el módulo. Ahora, el radio espectral de US estrella por W siempre es igual a esta norma, eso ya lo hemos dicho, bueno, es una cuenta que se hace igualar. Cambiamos ahí el módulo de S por esta igualdad. Sacamos la proyección ortogonal a la clausura del rango de estrella con el factor común a la izquierda y podemos poner esta proyección al rango de la clausura de estrella ahí en el medio, porque lo que ocurre es que el rango de, ¿cómo es? De esa estrella está ahí en esta estrella. Y entonces acotamos de esta manera, que esto es igual al radio espectral de una estrella B, y esto es menor que 1 porque sabemos que o sea que eso prueba esta desigualdad acá entre los radios espectrales. Y por último, para ver cómo sale esto de que la partición polar de T induce la de S, la partición polar de S sale como consecuencia de que al estar ellos ordenados con el orden estrella, entonces las isometrías parciales de sus descomposiciones polares también están ordenadas con el orden estrella, y entonces para U sub S vale esta relación que tengo acá, esta factorización. Y entonces cuando tomamos la factorización polar de S, el U sub S lo podemos reemplazar acá por S sub S T, y despejando el W nos queda que el W es S sub S por U sub T menos el S, que ahora el S lo reemplazamos por S sub ST, y entonces finalmente todo esto nos da P sub S. Bueno, lo que vimos es que esa condición, no, bueno, varias cosas. Que la convergencia del S puede ser estrictamente más rápida bajo estas condiciones que las de T. Entonces mostramos un ejemplo. Si tenemos esta matriz S y esta matriz, este operador T, vale que están relacionados con el orden estrella, y eso es fácil verlo porque es fácil ver que el rango de S, que valen las descomposiciones del rango de S y de esa estrella con las equivalencias que mencioné antes. O sea que esta condición sale. Entonces, después uno toma la partición polar de S, o sea que este operador que está acá es la simetría parcial de la partición polar de S, y este es, ¿ven? Sale. Y por otro lado tenemos esta que es la partición polar de T. Entonces, haciendo las cuentas, nos queda que esta rho
es estrictamente menor que el rho de un superestrella B. O sea, esta cantidad es menor que el P. Sí. ¿Sobre qué? Para que sí. Sí. No, ahora no. Sí, no sé, o sea, es como que en los trabajos que hay, como que no, tampoco hemos visto así, no. Y, sí, sí, y analizar exactamente. No, o sea, las cosas que analizamos fueron descriptivas. Después miramos que, por ejemplo, en ese resultado el orden estrella no se puede reemplazar por el orden menos, que es un orden más débil. Tenemos este ejemplo que muestra si tenemos esta matriz S, este operador S y este operador T, están relacionados con el orden menos, pero no están relacionados con el orden estrella. Se pueden ver que las composiciones de rango son directas, pero no ortogonales, que es lo que caracteriza un orden uno al otro. Y entonces, cuando miramos esta norma, que es, para escribir, pero que es la del radio espectral de un sub T estrella por B, la partición polar de T, miramos esta norma y nos da menor que 1, con lo cual esta partición converge. Y sin embargo, miramos esta norma, que es la que está asociada al radio espectral de la partición polar de S, y esta norma es mayor estricta que 1, así que esa partición polar no converge. Con lo cual eso muestra que por lo menos no lo podemos delimitar con el orden estrella. Tampoco lo podemos delimitar con el orden Sharp. Hay un ejemplo más. Tenemos dos matrices S y T. Se puede ver que están relacionadas con el orden Sharp. De esta manera, o sea, uno toma el idempotente Q. Este idempotente Q es el idempotente que tiene rango y núcleo, el de S. Y se puede verificar que vale esta igualdad. Ahora la partición polar de T converge porque la norma de T es 3 medios, es más menor estricta que 2, y sin embargo la partición polar de S no converge porque esta norma es mayor estricta que 2. O sea, lo importante es la proyección ortogonal en estas condiciones de orden. Eso es lo que está jugando un papel fuerte. Y un poco aparece esto acá también. Dijimos, bueno, estamos analizando bajo estas condiciones de orden, en realidad en esta condición de orden estrella, que la condición de orden estrella es estar factorizando al S como una proyección con un operador. Entonces, miramos en estas clases de operadores ahora. O sea, nos restringimos a mirar un operador que se puede factorizar como una proyección ortogonal por un autoadjunto o una proyección ortogonal por un positivo. Entonces, si tomamos un S en P por LH, es decir, que lo podemos factorizar como una proyección ortogonal por un positivo y este S es de rango cerrado, lo que vale ahí es, lo que probamos es que si tomamos, entonces, perdón, con un S acá, ¿no? Que lo podemos factorizar de esta manera, y que el autoadjunto, el T autoadjunto, tiene su partición polar es convergente, entonces bajo esa condición podemos garantizar que la partición polar del S es convergente. Y recíprocamente, dado un operador acá, con partición polar convergente, podemos garantizar que hay un autoadjunto T0 que lo factoriza y que tiene su descomposición polar convergente, su partición polar convergente.
En el caso más particular de que el operador S yo lo podamos factorizar como una proyección ortogonal por un positivo y que tenga rango cerrado, lo que vale es lo siguiente, que cuando uno tiene una factorización de ese estilo, entonces hay un positivo con núcleo igual un positivo T con núcleo igual al núcleo S, que permite que factoriza de esta manera. Y entonces lo que probamos es que la partición polar propia de T, porque ahora la polar es por esta proyección, porque T es positivo, induce una partición propia de S, no necesariamente polar, ¿sí? Pero que vale que si esta converge, si esta polar de T converge, si solo si esta inducida a S converge. Uno también podría pensar, bueno, entonces todas las factorizaciones P por alguien de S me van a generar particiones inducidas. No, eso no es cierto, porque no es tan fácil probar que el rango de este, o sea, no siempre vale que el rango de este coincide con el rango de S. O sea, en este caso sí, en este caso sí, esta factorización me induce una descomposición de S, y lo que vale en este caso es que la partición polar propia de T converge si solo si es inducida de S converge. Sale. O sea que la de T converge si solo si esta, la propia, esta factorización propia de S converge, pero esa no es la polar de S, es una factorización. Claro, no es la polar, es una factorización propia. Pero, o además, no sé si espero, es como podemos probar lo siguiente en este contexto, que si tenemos un operador S de rango cerrado y tenemos un operador T con norma menor o igual que 1, núcleo de S igual núcleo de T, rango de T cerrado, tal que lo podemos factorizar así, o sea que esencialmente el S es 1 de la clase P por L más, pero con estas condiciones, y tomamos la partición polar de T, la partición, por otro lado, la inducida, la que induce T sobre S, y la partición polar de S, lo que vale es esta desigualdad. O sea que ya, en este caso, la partición polar deja de ser tan buena, digamos, ¿no? Si encontramos una partición de S, y ahora muestro este ejemplo, que puede converger más rápido que la partición polar. El ejemplo está dado con estas matrices. Tomamos S que sea T sub S por T, donde T sub S es esta proyección ortogonal y T es este operador positivo. Entonces, S nos queda este operador que está acá y verifica que el núcleo de S coincide con el núcleo de T. T también tiene norma menor igual que 1, o sea que estamos en las condiciones de antes. Tomamos la partición polar de T, que es esta descomposición acá. La partición propia que induce T sobre S es esto que está acá, queda esta posición. Y cuando miramos el Dagger de esto por PSB para mirar cuenta del radio espectral, nos queda esta matriz. Con lo cual, este radio espectral es 3/4. Por otro lado, si ahora miramos la partición polar de S, es esta descomposición que tenemos nosotros acá, y cuando hacemos la cuenta de US estrella por el W, queda esta matriz, y el radio espectral de US estrella por W es estrictamente más grande que el radio espectral.
Y eso es lo que todo lo que